Les saludo con la hermosa paz del Señor y con un agradecimiento profundo en mi corazón porque Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido. Y en medio de esta dificultad vemos su mano poderosa porque el Señor es nuestra fortaleza. Hoy quiero hablar, hoy quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y es precisamente el tiempo de clamor, el tiempo de actuar, el tiempo de decir. Y todo esto implica que nosotros debemos confiar en nuestro Dios, en sus promesas y en todo lo que a través de su bendita palabra Él nos ha entregado. Él nos ha mostrado que definitivamente Él cumple su palabra. ¿Por qué? Ahí declara y dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué preocuparnos? Cuando nosotros lo único que debemos es esperar en Él, confiar en Él. Y el título de esta reflexión es Confía y verás. Entonces la importancia de todo esto implica también algo que aparentemente es contradictorio, pero la palabra menciona y dice que nosotros debemos estar quietos y confiados. Entonces, ¿qué mismo hacer? Actuar, clamar, seguir adelante o simplemente estar quietos. Pero dentro de todo esto hay una importancia tan grande. El que el estar quietos implica cuando nosotros estamos completamente confiados en Él. ¿Qué es lo que declara el salmista allá en el Salmo 4, versículo 4? Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Mire, hay algo que debemos entender y si de una u otra manera nosotros esta palabrita enojo también lo podemos eh, cambiar, lo podemos reemplazar por otra que no sea exactamente el enojo, sino la desesperación, la angustia, la duda. No permitamos que esto nos controle, porque definitivamente también llegaremos a ese momento que el salmista dice, no pequen al dejar que el enojo, la duda, la angustia, la desesperación los controle. Reflexionen durante la noche. Mire, es muy importante tener un tiempo de reflexión, tener un tiempo de clamor, tener un tiempo con nuestro Dios. Y dice allí la palabra de Dios, quédense en silencio, porque también es otro de los problemas constantes en nuestras vidas que estamos clamando todo el tiempo, pero sin darnos esa oportunidad de escucharle a Dios. Es momento también en que reflexionemos y que nos quedemos quietos para escuchar la voz de nuestro Dios, porque es precisamente eso. ¿Debemos nosotros confiar? Sí. ¿Debemos nosotros tener el control? También. ¿Debemos reflexionar de que lo que estamos haciendo es lo correcto o no? Entonces es necesario tener un tiempo también de silencio y, como decía anteriormente, de escuchar la voz de Dios. Si es tiempo de esperar, no podemos presionar ni exigir. Si es tiempo de clamar con la seguridad de que Dios
obrará en nuestro favor. ¿En qué tiempo usted está? ¿Ha clamado a Dios? Pero lo importante también es, ¿confía en Él? ¿Cree que Dios está haciendo algo por usted? Hay una frase maravillosa que dice, si Dios está en silencio, es porque está trabajando en nuestro favor. Entonces, ¿qué debemos hacer? También el salmista declara y dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, si nosotros hemos clamado con seguridad, Él ya escuchó nuestro clamor. Que si nosotros hemos pedido a nuestro Dios, le hemos entregado nuestras cargas, como la palabra de Dios dice, echa sobre Él tu carga. Entonces, ¿cómo nosotros hemos clamado? ¿Confiados en Él? Y recuerde, confía y verás. Y dice, concluyendo esta parte del Salmo 40, en los versículos del 1 al 3, en donde mencionaba, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Y aquí viene nuevamente, y confiarán en Jehová. Pues entonces aquí vemos claramente de que si nosotros hemos clamado, Dios está respondiendo. Dios envía para que nosotros podamos salir de esa desesperación, de esa situación difícil por la que nos estemos atravesando. Entonces podremos recibir esa paz al perseverar en un pensamiento, pero entregado a Dios, en un pensamiento que existe esa seguridad de que Dios está trabajando en nosotros, en un pensamiento en donde exista la plena confianza de que Dios está obrando. El estar quietos significa que debemos saber que Dios está en el control y nos dará la victoria. El estar quietos es saber esperar confiadamente sabiendo que seremos ayudados por Dios. Es por esto que en muchas ocasiones en la palabra de Dios encontramos precisamente una expresión como no tengas miedo, no temas. Es una de las grandes palabras, es una de las grandes expresiones que se repiten a lo largo de las Escrituras. Y es allí también donde nosotros podemos encontrar en Isaías 26:3. Lo resume perfectamente porque ¿por qué no debemos temer? ¿Por qué nosotros debemos estar confiados? Porque la palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, todo esto implica de la confianza que nosotros debemos tener, aun cuando el enemigo, sin embargo, vendrá y susurrará y nos diga, ríndete, ya no puedes, no hay cómo, no hay salida, no es posible más. Pero incluso en el peor de los tiempos, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios quiere que seamos alegres y valientes, regocijándonos, no en el problema, sino en su amor y en su fidelidad. Recordemos entonces este versículo maravilloso de Isaías 26:3, en donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. Entonces sí, mientras yo confío en Dios, seguiré pensando que Dios está obrando, seguiré pensando que Dios está haciendo cosas maravillosas en mí, que Él está trabajando, aun cuando se mantenga en silencio, aun cuando yo no tenga la respuesta, yo debo confiar, porque en versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Sí, recordemos, Dios es nuestra fortaleza. Pero, ¿qué hay cuando la situación se empeora? La realidad es más complicada de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Seguiremos clamando? Lo importante de aquí es otra vez recordar, pero confiamos en Dios. ¿Qué debemos hacer cuando no podemos retroceder o ir hacia adelante? ¿Por qué el enemigo está allí? Atrás no hay salida. En el camino está bloqueado. A la derecha e izquierda tampoco podemos nosotros movilizarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos nosotros, cómo debemos nosotros proceder? La palabra de Dios dice, no tengas miedo. Debemos mantenernos firmes. Esto es algo que difícilmente a veces nosotros lo podemos practicar, lo podemos hacer. Así, lo mejor que podemos hacer en este momento es escuchar, escucharle al Espíritu Santo, saber que Dios está con nosotros y Él nos ha dicho, no temas. Mantente firme, mantente quieto, seguro, confiado, porque Dios está obrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que definitivamente hay un mensaje, pero ese mensaje nosotros debemos saber que es de parte de Dios. Recuerde, confía y verás. Sí, en medio de la situación en que aparentemente no podemos salir. Lo primero que sentimos cuando vemos que no hay salida, que estamos encerrados en un problema que no tiene solución, definitivamente es temor, es desesperación, angustia. Y eso no es lo que acabamos de recordar. La palabra de Dios nos está diciendo algo muy diferente. No, no podemos caer en la desesperación. Recuerde, dice la palabra de Dios, no temas. Y aquí es muy importante recordar lo que Dios puso en el corazón de Moisés y Moisés transmitió al pueblo. Está escrito en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13, que con seguridad usted lo está recordando. Es uno de los versículos que definitivamente debemos tenerlo grabado en nuestro corazón, pero para ponerlo en práctica en el momento de las dificultades, de los problemas, en el momento en que no tenemos salida. Entonces la palabra de Dios declara, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es allí donde debe existir esa confianza, en donde al ver que ellos no tenían salidas y atrás estaba el mar, al frente venía el enemigo, el ejército enemigo, y a los lados tampoco había alternativa como para escapar. ¿Qué es lo que sucede? Dios a través de Moisés le está diciendo, no teman,
Manténganse firmes, confiados, que yo hoy obraré poderosamente en sus vidas. Entonces, es esto que nosotros debemos recordar, porque más adelante el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando tenemos la promesa de parte de Dios, cuando Dios nos ha sacado de la esclavitud, recuerde, Dios está con nosotros. Cuando Dios escuchó nuestro clamor, sí, Dios ya comenzó a obrar y es por eso que nosotros debemos seguir adelante confiados en Él. Hay tiempo, decía al inicio, en donde nosotros debemos clamar, pero hay tiempo también en el que nosotros debemos actuar. Y hoy es tiempo de clamor, pero también debemos entender que Dios está trabajando en nuestro favor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y es hoy lo que nosotros tenemos que recibir como una palabra para cada uno de nosotros, una palabra de Dios para esta situación por la que estamos atravesando. Hemos clamado, pero este instante es hora de marchar. Es hora de ejecutar, es hora de creer, es hora de confiar en Dios, que Él está con nosotros porque Él está luchando, porque Él nos dará la victoria y con seguridad estaremos al otro lado. Como el pueblo de Israel estuvo en ese entonces, hoy nosotros estaremos cantando el himno de victoria. Mi querida hermana, mi querido hermano, amigo, amiga. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere hoy. Que nosotros podamos no solamente creer, no solamente estar clamando. Hay momentos de clamor, pero hay momentos en que nosotros tenemos que marchar. Porque hay confianza en un Dios todopoderoso. Recuerde, confía y verás la victoria en tu vida. Que el Señor bendiga poderosamente a usted y a toda